Bien, vamos a temas económicos. El Congreso Nacional despachó este lunes el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022, que tiene una rebaja de un 22,5% para el gasto público en comparación con el año anterior. El monto total para el próximo año será de 82.000 millones de dólares. Queremos hablar de este tema. Estamos para eso con Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda. Subsecretario, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, Nicolás, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, para la gente que nos ve, quisiera partir explicando esto de la rebaja del gasto. Habrá muchos que dicen, pero ¿cómo? Si hay un montón de demandas sobre la mesa, seguramente el Estado tiene que gastar más porque tiene que atender a todas las demandas sociales. ¿Por qué va a bajar el gasto en este nuevo presupuesto? Sí, Carla, la verdad es que estamos muy contentos con la tramitación del presupuesto por dos motivos. Uno, porque es un presupuesto que avanza en la normalización de nuestra política fiscal, ya me voy a referir a eso. Y dos, porque pone en el corazón, en el centro de las prioridades de las personas, en términos de seguridad, salud, vivienda e inversión pública. Y cuando nosotros hablamos de una rebaja del 22,5%, es sobre lo que se ejecutó el año 2021, que como sabemos fue un año de muchas demandas sociales, donde implementamos una red de protección social muy amplia con el IFE universal, que hoy día está llegando a 17 millones de chilenos. 17 millones de chilenos reciben hoy día pagos que en promedio están por sobre los 300.000 pesos. Por ejemplo, una familia de 4 personas recibe un pago del IFE universal de 500.000 pesos. Y todas estas medidas en el año 2021, que fueron muy importantes, fueron fundamentales, Carla, son medidas transitorias, es decir, un impulso fiscal que se justifica porque el año 2020 se perdieron 2 millones de empleos, porque el año 2020 aumentó la pobreza de un 8,6 a un 10,8%, se justifica también porque aumentó la desigualdad. Cuando uno mira la encuesta CACEN, ve que la diferencia entre el primer decil, es decir, las personas más pobres o de menores ingresos en nuestro país, y aquel decil de mayores ingresos, aumentó en 400 veces. Por lo tanto, era necesario generar todas estas ayudas o red de protección social. Pero como tenemos que ir normalizándonos, porque hemos avanzado en la vacunación, hoy día ya tenemos al 90% de nuestra población objetivo vacunada, porque hemos avanzado en el desconfinamiento, prácticamente no tenemos cuarentenas en nuestro país, hemos recuperado empleo, es que tenemos que transitar hacia otros incentivos. Y es por eso es que estos impulsos transitorios se recortan. Pero lo que es muy importante para que la ciudadanía lo pueda ver, y va a estar de manifiesto esto en el presupuesto del próximo año, es que crece un 3,7% en términos reales en relación al presupuesto aprobado el año pasado. Por lo tanto, es una buena señal de responsabilidad, por un lado, pero también de inyección de recursos en las prioridades de las personas: salud, educación, transporte, vivienda, seguridad. Subsecretario, ¿qué margen de acción entrega este presupuesto para el futuro gobierno? Sea quien sea, finalmente va a tener que asumir este presupuesto con ejecuciones, subejecuciones. ¿Tiene margen, tiene maniobra? Porque evidentemente por la pandemia, por la situación fiscal y la situación de endeudamiento va a ser bastante acotado, me imagino yo. Sí, Nicolás, pues los presupuestos de la Nación es la ley más importante que tramita todos los años un gobierno, ¿no? Y como tal, tiene que ser una ley de Estado. Es decir, nosotros estamos transfiriendo al próximo gobierno un presupuesto que tiene que poner en el centro las prioridades de las personas. Y uno de los conceptos que hemos querido implementar con esa mirada republicana o de largo plazo es el de flexibilidad. ¿Qué significa eso? Que estamos entregando al próximo gobierno un fondo que se llama Glosa Republicana, que son 800 millones de dólares de libre disposición, para que el futuro gobierno, sea cual sea, pueda implementar sus propias prioridades. Pero además de esa flexibilidad de 800 millones de dólares, estamos incorporando otro fondo, un fondo COVID o de salud, para poder enfrentar las contingencias de la pandemia, y otro fondo distinto para poder avanzar en reactivación Claro, pero o creación de empleo. en ese punto yo entiendo perfecto, subsecretario. El primero, el Fondo Libre de Disposición, que es una tradición del presupuesto de dejar una especie de caja chica, que se entienda el concepto, para el gobierno que viene. De libre disposición comienza el concepto. A esto se adicionan el Fondo COVID, para todo lo que es la emergencia, que va a seguir el próximo año de todas maneras, y otro de reactivación. Pero en términos de las partidas presupuestarias, de lo que sucede con los distintos ministerios, con las políticas públicas, ¿hay un margen? Porque que obviamente finalmente en el neto hay una, podríamos decir, corrección a la baja en términos del gasto y también de la posibilidad que tiene un nuevo gobierno de establecer, por ejemplo, reformas u otro tipo de medidas que tengan en la cabeza, digamos. Bueno, recordemos, Nicolás, que el presupuesto del año pasado era, si uno lo lleva a valor presente, la moneda, estamos hablando de cerca de 79.000 millones de dólares.
El presupuesto del próximo año van a ser 82.000 millones de dólares, por lo tanto crece. Y todas las partidas, esto es, todos los ministerios que implementan distintas políticas, salud, transporte, educación, vivienda, crecen. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda crecen prácticamente en un 9% en promedio. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque aquí hay obras de reactivación que generan empleo, obras públicas, caminos. Pero finalmente todas las partidas crecen, subsecretario. Prácticamente todas las partidas. Ya, porque crecen. Cultura entiendo que tenía desde el ingreso del proyecto había una baja, por ejemplo, ahí. Prácticamente todas las partidas crecen. Lo que tenemos, por ejemplo, es en el caso del Ministerio de Salud. También tenemos un incremento muy significativo con inyectando recursos directamente al bolsillo de las personas. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el per cápita de salud, que es el gasto que se realiza en la atención primaria de salud, es decir, en los municipios. Estamos aumentando este per cápita llegando prácticamente a 9.000 pesos, es decir, incrementamos 550 pesos prácticamente de una ley a otra. Por lo tanto, son señales positivas y los gobiernos siempre, Nicolás, tienen flexibilidad para poder distribuir recursos de un lado a otro dependiendo de cuáles son las prioridades. Pero lo que sí estamos generando es una red de seguridades para que las personas puedan vivir tranquilas, para que las mujeres puedan ser atendidas y podamos poder prevenir la violencia contra la mujer, para que las mejores políticas en niñez y el nuevo servicio de mejor niñez se implemente, para que todas las ayudas a nuestros adultos mayores puedan llegar, para que la salud sea cada vez de mejor calidad y un largo etcétera. Y un elemento que ha aparecido en la discusión también, Nicolás, y que es importante resaltarlo, es que hemos iniciado un proceso de descentralización inédito, ¿no? A partir de los gobiernos regionales. Y lo que estamos haciendo es entregarle mayores facultades y mayor libertad a los gobiernos regionales para administrar sus recursos. Por ejemplo, algo que fue negociado en el Congreso y que fue perfeccionado a partir de la tramitación, es que los gobiernos regionales van a poder conservar hasta un 50% de los recursos que no se ejecuten este año como saldo inicial de caja. Y esa es una muy buena noticia, porque es la propia región la que va a poder distribuir esos recursos pensando en las prioridades del territorio. Subsecretario, ¿bajo qué supuestos económicos se construye este presupuesto? Porque eso también es interesante, el pensar cómo viene el próximo año para saber si uno va a poder cumplir o no con este presupuesto en una situación económica que, según todos los expertos, está complicada, donde se dice que podríamos llegar a decrecer, incluso algunos hablan de una recesión técnica, donde vemos que la inflación está subiendo. ¿Ustedes comparten desde el gobierno ese diagnóstico y ese presupuesto? ¿Cómo se pone en línea con ese panorama económico? Sí, para responder a su pregunta tenemos que mirar la tendencia en el último tiempo, Carla. ¿Y qué es lo que vemos, no? El año 2020 nosotros decrecimos 5,8%. ¿Qué significa eso? Que se destruyeron 2 millones de empleos, que la gente tuvo menos recursos, que no pudo salir a trabajar. Eso al final el crecimiento, ¿no? Afecta la calidad de vida de las personas. No es una cosa abstracta, como algunos han querido señalar. No, más crecimiento es mejor calidad de vida, es más platita en el bolsillo, para poder satisfacer las necesidades de la familia. Entonces, decrecimos 5,8%. Este año, ¿qué es lo que hemos tenido? Fruto fundamentalmente de la expansión fiscal de estos recursos transitorios. Hemos logrado volver a crecer y recuperar muy rápido todo lo que perdimos. El último IMASEC fue de 15,6% y veníamos de IMASEC de 2 dígitos los últimos 6 meses y hemos recuperado fuerte los empleos. Miren la encuesta de la Universidad Católica ayer, ¿no? Que señala que se ha recuperado el 90% de los empleos perdidos en la pandemia. Y por otro lado, tenemos unas expectativas de consumo y de la economía familiar de las personas, a partir de las encuestas de percepción, que han ido mejorando. Entonces, hoy día nos logramos estabilizar. Hemos logrado normalizar o avanzar hacia la normalización. ¿Y qué va a ocurrir luego, el próximo año? Nosotros siempre para elaborar el presupuesto consultamos a una serie de expertos que nos dicen, mire, cómo va a estar el valor de la libra de cobre, cómo va a estar el tipo de cambio, cómo va a estar el crecimiento del país y el denominado PIB de tendencia, es decir, cómo debiera ser la pendiente de crecimiento de nuestro país. Los expertos nos dicen, mire, esto va a estar en torno al 2,6%. Es decir, por supuesto que vamos a tener menos crecimiento que este año, pero con una base de comparación que nos permitió recuperar todo lo que perdimos el año 2020. Por lo tanto, este es un presupuesto responsable que se ancla en parámetros muy robustos y que le va a permitir al próximo gobierno implementar sus prioridades, pero darle certezas a las personas en las materias que realmente le importan a la ciudadanía. Subsecretario, los minutos que nos quedan quiero llevarlo a otro tema, la discusión del cuarto retiro de los ahorros previsionales. Se va a revisar en la comisión mixta en las próximas horas. ¿Cuál es la expectativa que tiene el gobierno? En algún minuto se habló de una diferencia con respecto a votar este proyecto de ley
antes de las elecciones a después de las elecciones. ¿Cómo lo ve usted? Sí, Nicolás, y fíjese que su pregunta se ancla perfectamente con la pregunta que me hacía antes Carla, ¿no? Respecto del crecimiento. Si queremos crecer en forma sostenida, y esto significa entregar mejor calidad de vida a las personas, que la inflación, que es un impuesto para los más vulnerables finalmente, no siga creciendo, es que tenemos que frenar con fuerza Cuarto Retiro. No podemos seguir creciendo si no terminamos con la cultura del populismo o la cultura de los retiros. Eso va en la dirección completamente opuesta. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Mire, hoy día están los recursos desplegados del Estado, están llegando las ayudas de forma masiva, estamos creando empleo. Y por otro lado, si queremos pensar en las pensiones, tenemos dos leyes que hoy día están en el Congreso que lo que buscan, una es la ley larga, mejorar las pensiones en el largo plazo, y otra es la ley corta, que busca mejorar las pensiones hoy día, incorporando 500.000 personas de clase media que al día de hoy no reciben ningún beneficio estatal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer como Ejecutivo, Nicolás, es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el Cuarto Retiro no avance, porque un Cuarto Retiro en todas sus formas y colores es malo no solamente para los cotizantes, es malo para toda la ciudadanía, porque el costo de la inflación o el costo del incremento de las tasas las pagan todos, por lo tanto pagarían justos por pecadores. Bien, pues subsecretario Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla Nicolás. Un fuerte abrazo. Estemos bien. Nos vemos.